Hoy voy a hablar de algunas ideas populares que existen sobre la historia antigua de los griegos, por ejemplo, la famosa batalla de las Termópilas, retratada en el cómic en la película 300. Esta historia tiene evidentemente una base real, pero por supuesto la historia tal como se ha popularizado tiene mucha parte de fantasía, dado que lo que se conoce normalmente es a través de este tipo de adaptaciones, de películas, cómics, etcétera. Y hay ciertas ideas que se tienen sobre los espartanos que posiblemente no sean del todo correctas. Así que voy a hablar en general de esta historia de los griegos y de cuáles son las fuentes que se usaron, por ejemplo, cuáles son los libros originales en los que se basaban estas historias. La fuente principal para esta parte de la historia de los griegos es este libro, los 9 libros de la historia de Heródoto, normalmente simplemente conocido como la historia de Heródoto. Y este autor, Heródoto, se le considera el padre de la historia porque de hecho es el que dio nombre a la disciplina con este libro. Él simplemente cuando titula este libro Historia, esto en griego simplemente quiere decir averiguaciones o investigaciones. Él simplemente relata las averiguaciones que hizo, las investigaciones que hizo sobre la guerra de los griegos contra los persas. Y de hecho, él para tratar esta historia, para contar esta historia, se ve obligado a contar otra serie de sucesos anteriores, que fueron los que llevaron a esta guerra, y además cuenta otra serie de cosas que nosotros hoy día consideraremos más bien antropología o geografía, porque también se ve obligado a describir cómo era el mundo conocido en su época. Ya digo, se considera el primer libro de historia de la literatura occidental. Y además da origen a la disciplina de la historia, le da incluso el nombre. Y su objetivo es contar la historia de la guerra entre los griegos y los persas. Que además Heródoto remonta esta enemistad a la época de la guerra de Troya. Una guerra que, bueno, puede tener como ya he comentado en otros vídeos, puede tener una base real, y de hecho se supone que tiene una base real, pero que en principio, desde nuestro punto de vista moderno, es esencialmente algo mítico, es algo que forma parte de la mitología griega, intervienen personajes que son mitológicos, etcétera. Pero se supone también que como gran parte de las leyendas, se supone que tuvo una base real y que puede ser que estuviera basado en una guerra que existió. Entonces Heródoto remonta esta serie de acontecimientos, esta enemistad prácticamente entre lo que él considera Europa y Asia, o sea, lo que hoy día consideraríamos Oriente y Occidente, lo remonta a esta guerra, a la guerra de Troya, y él intenta explicar a qué se debe esta enemistad. Y desde ahí, desde esa guerra de Troya, él intenta contar los acontecimientos o la evolución de personajes, de acontecimientos históricos que llevaron finalmente a la guerra entre lo que se denominan las guerras médicas, lo que se llamaba en esta época las guerras médicas, porque los griegos en muchas ocasiones a los persas los llamaban medos, porque realmente los medos eran los que habían tenido el imperio que luego los persas dominaron. Entonces, esta historia de las guerras médicas o las guerras entre los griegos y los persas es la que se cuenta, es el motivo principal de la historia de este libro y lleva incidentalmente a explicar otra serie de cuestiones geográficas y antropológicas. Por ejemplo, detalles sobre las costumbres de las tribus que intervinieron, todo lo que Heródoto considera necesario para explicar muchos elementos de estos acontecimientos. De hecho, voy a leer el primer párrafo para que se vea cuál es el enfoque de Heródoto. Dice: la publicación que Heródoto de Halicarnaso va a presentar de su historia se dirige principalmente a que no llegue a desvanecerse con el tiempo la memoria de los hechos públicos de los hombres, ni menos a oscurecer las grandes y maravillosas hazañas, así de los griegos como de los bárbaros. Con este objeto refiere una infinidad de sucesos varios e interesantes, y expone con esmero las causas y motivos de las guerras que se hicieron mutuamente los unos a los otros. Desde el momento que estamos hablando de un libro de historia, puede parecer que esto es algo árido o algo comparable a lo que hoy día entenderíamos por un libro de texto de historia, pero no es así. Esto es un texto que está escrito antes de que existiera la disciplina de la historia.
Por tanto, esto no guarda las mismas convenciones que un libro de historia moderna. Desde el punto de vista de Heródoto, lo que nos está contando es una serie de acontecimientos que él oyó, o bien de testigos, o bien porque en sus investigaciones él llegó a averiguarlo. Nos cuenta con una serie de historias que pueden ser incluso anécdotas, incluso leyendas. Es algo que no se corresponde con lo que hoy día entenderíamos por un libro, digamos, serio o riguroso de historia. De hecho, se ha considerado durante mucho tiempo que Heródoto era un mentiroso, o por lo menos que no era muy fiable en algunas de las cosas que cuenta. Y de hecho hay cosas que son evidentemente falsas, cosas que cuenta que son leyendas, mitologías, etcétera. Pero, por otra parte, se han descubierto algunas cosas que los propios lectores antiguos, los propios comentaristas antiguos pensaban que eran falsas, y luego modernamente se han descubierto que eran ciertas. Por ejemplo, una de las cosas que describe es la circunnavegación de África por parte de los fenicios. Entonces, por lo que sabemos hoy día, tenemos la constancia de que esta historia es totalmente cierta, entre otras cosas porque menciona detalles que curiosamente los antiguos no podían saber si no hubieran realmente circunnavegado África, o por lo menos haber llegado al sur del Ecuador. De hecho, lo que cuenta es que el sol, cuando llegaron a cierto punto, los fenicios vieron que el sol lo tenían al norte, cosa que no puede ocurrir, o es muy difícil que ocurra, a menos que uno se acerque bastante al Ecuador como mínimo, y especialmente si pasa al hemisferio sur. Entonces, hay elementos como estos y otras cuestiones que se han descubierto arqueológicamente, que los antiguos tenían mucha desconfianza sobre las cosas que contaba Heródoto, y que luego se han demostrado como ciertas. Y ya digo, a pesar de que hay cosas también evidentemente falsas. También hay veces que habla de serpientes aladas y en fin, seres que evidentemente hoy día tenemos la seguridad de que no existen. Pero otras cosas que los antiguos pensaban que Heródoto estaba mintiendo, o que Heródoto había sido muy crédulo, pues hoy día sabemos que son ciertas. Ya digo, en fin, lo que me refería es que este libro no es un libro tan árido como pueda ser posiblemente un libro de historia moderno. Es un libro que se puede leer como en ciertos momentos. La verdad que la lectura que tú tienes como si fuera una novela, o como si fuera una serie de leyendas, una especie de recopilación de leyendas. Un ejemplo que se puede poner de las historias, del estilo de las historias que cuenta Heródoto, es una historia que cuenta sobre un rey de una isla griega que había estado teniendo éxito en todo lo que emprendía, y un amigo suyo, que de hecho era el faraón de Egipto en ese momento, le recomendó que tuviera cuidado, porque los dioses no aceptaban que un mortal tuviera éxito en todo. Entonces podría desencadenar un castigo divino, podría desencadenar digamos, la envidia de los dioses, y que los propios dioses lo destronaran, o le llevaran a la destrucción. Y lo que le aconseja a este faraón de Egipto, a este rey, es que coja su posesión más preciada y la tire, la pierda voluntariamente, para que, digamos, equilibrar así la buena fortuna y la mala fortuna que estaba teniendo. Entonces, este rey lo que hace es coge efectivamente lo que él considera su posesión más preciada, que era un anillo de oro con esmeralda, y lo tira al mar. Entonces cuenta la historia como en una ocasión un pescador pesca un gran pez, y lo considera digno de un rey, y se lo entrega para quedar bien ante este rey. Pues va y se lo entrega, ¿no? Se lo ofrece como regalo a este rey. Y cuando el rey se está comiendo este pescado, pues se encuentra en el estómago del pescado, se encuentra el mismo anillo que había tirado. Y cuando el faraón se entera de que esto es lo que ha ocurrido con el anillo del rey, corta toda comunicación con este rey, y ya no quiere saber nada más de él, porque deduce de esto que los dioses no van a tomar otra alternativa, y van finalmente a acabar con la suerte de este otro rey. Y efectivamente eso al final es lo que ocurre, y este rey tiene un mal fin.
Entonces, esto lo cuento para que se vea el estilo en muchas veces de estas historias que son como, a veces parecen como leyendas. Evidentemente, esto es muy difícil que haya ocurrido en la realidad. O sea, no es una historia imposible, pero es difícil, es algo que suena más a leyenda que a una historia real. Y como cosas como esta son muchas de las historias que cuenta Heródoto. Ya digo, son historias que muchas veces resulta divertido de leer, parece que uno está leyendo una novela más que un libro de historia serio. Como ya he comentado también con otros libros de este estilo, puede parecer que esta temática está muy alejada de nosotros, que no es relevante, pero precisamente cuando estoy grabando este vídeo, hace muy pocos días ha habido un rifirrafe entre Estados Unidos e Irán, y no hay que olvidar que Irán, el país de Irán, es el heredero lejano del Imperio Persa. Por tanto, muchas veces parece como que la historia se repite, que esa enemistad entre Oriente y Occidente sigue existiendo, aunque evidentemente no es algo que evidentemente ha pasado mucho tiempo, que no son las mismas entidades. No podemos decir con exactitud que el Imperio Persa tenga una continuidad total con lo que es el Irán de hoy día, pero es curioso porque muchas veces estas cosas son más relevantes de lo que parece. Y como comentaba al principio del vídeo, la idea principal de esta historia es relatar la guerra de los griegos contra los persas, y en esta guerra es cuando surgen muchos de los mitos, o por lo menos de la visión mítica que hoy tenemos sobre los espartanos, y que ha provocado, digamos, la admiración a lo largo de la historia sobre este estado, sobre Esparta, y que ha llevado a exagerar o a mitificar muchas de las ideas que tenemos sobre Esparta, sobre los espartanos, que han llevado a historias modernas como las de 300, ¿no? 300, tanto el cómic como la película. Y estas historias muchas veces, ya digo, están mitificadas, están bastante modificadas. Hay cosas que sucedieron, pero muchas veces no se cuenta todo lo que ocurrió. Por ejemplo, algo que voy a comentar es, se sabe la historia, que de hecho aparece en 300, es uno de los motivos principales de esta historia, que es la historia de cómo los mensajeros del Imperio Persa piden tierra y agua a los espartanos, y de hecho, bueno, también lo pidieron a los atenienses con el mismo resultado. Y bueno, los espartanos directamente lo que hacen es tirar a los mensajeros a un pozo y pedirles que cojan allí todo el agua y toda la tierra que necesiten. Esta historia que se cuenta, de hecho, es real, o por lo menos aparece en la historia de Heródoto. Lo que no se cuenta es la segunda parte, o sea, qué es lo que sucedió después. Porque, de hecho, esto tal como se presenta, por ejemplo, en el cómic, en la película 300, se presenta como algo positivo, como una muestra de orgullo, de respeto por la libertad, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, desde un punto de vista moderno, e incluso desde la antigüedad, el hecho de ejecutar a un mensajero es algo que no parece del todo correcto. Es algo que siempre se considera que el personal diplomático tiene inmunidad. Y de hecho no es muy lógico, porque si uno elimina los mensajeros del enemigo, pues puede llegar un momento que necesite enviar mensajeros al enemigo, y que los enemigos hagan lo mismo. Entonces, no, desde la antigüedad, los mensajeros, lo que llamaban heraldos, embajadores, siempre han tenido una protección, se considera que tenían incluso protección divina. Y lo que voy a mencionar de esta historia es la segunda parte, lo que ocurrió después de que los espartanos, y de hecho los atenienses también hicieron lo mismo, también ejecutaron, o por lo menos encarcelaron a los mensajeros persas que venían exigiendo tierra y agua. O sea, tierra y agua era una forma de pedir sumisión al imperio persa, una forma simbólica de pedir sumisión. Tanto los atenienses como los espartanos se negaron, y de hecho los espartanos ejecutaron a los mensajeros. Posteriormente, lo que ocurrió, y lo que no se cuenta en esta historia de 300, es que los espartanos se arrepintieron de haber hecho esto, y de hecho pensaban que estaban sufriendo una maldición por el hecho de haber ejecutado a estos mensajeros. Así que lo que hicieron fue mandar al rey persa 2 voluntarios espartanos
que ofrecieron su vida, se ofrecieron a ser ejecutados a cambio de la muerte para espiar la muerte de los mensajeros persas, la muerte anterior de los mensajeros persas. Y lo que ocurrió fue que el rey persa se negó a ejecutar a los espartanos y tal como lo cuenta Heródoto, uno puede sospechar que el rey persa fue bastante inteligente, porque por un lado, de esta forma, evitando ejecutar a los espartanos, por un lado parecía muy magnánimo, pero por otra parte, desde un punto de vista religioso, podía pensar también que al negarse a equilibrar la balanza, podría estar evitando que los espartanos levantasen la maldición que tenían, la supuesta maldición que tenían otorgada o instigada por los dioses. Entonces es una historia curiosa, porque es que normalmente solo se cuenta la parte del orgullo de los espartanos, de cómo esta visión como de una libertad, casi una idea moderna de la libertad, de que nadie, ninguna entidad extranjera puede sojuzgar a un país soberano, etcétera. Pero no se cuenta esta segunda parte en que los propios espartanos se arrepintieron, luego intentaron deshacer este error que ellos pensaban que habían cometido. Y como esto hay otra serie de historias que pueden desmitificar un poco la idea que nosotros tenemos de los espartanos hoy día. Por ejemplo, otra cosa que no se dice mucho es que los espartanos también tuvieron tratos con los persas, también intentaron muchas veces hacer pactos con ellos, muchas veces contra otros estados griegos, igual que en fin, en general los griegos entre sí se llevaban bastante mal. Las ciudades-estados griegos, como su propio nombre indica, eran estados independientes, lo que se llamaban polis, eran estados independientes, y en muchas ocasiones tanto Atenas como Esparta como otros estados estuvieron intentando recabar la ayuda de los persas para luchar contra otros estados enemigos, por ejemplo Esparta contra Atenas y Atenas contra Esparta y así sucesivamente. Entonces esto es algo que tampoco se dice mucho. Los espartanos también recurrieron a los odiados extranjeros, a los odiados persas, para conseguir ventajas en su lucha contra otros estados griegos. En general muchas veces ignoramos los extremos a los que llegaban los espartanos, hasta el punto de que cuando hoy día uno se pone a estudiar la historia y las características del estado espartano, más parece hoy día quizá lo podríamos calificar si aplicáramos los mismos estándares, la misma vara de medir que para un estado moderno, pues es que evidentemente no es muy lógico aplicar los mismos estándares de hoy día. Pero desde un punto de vista moderno, el estado de Esparta parece un estado fascista, parece un estado que practicaba cosas como la eugenesia. De hecho, estaba bien visto, de hecho, lo que era como una obligación de los padres el hecho de sacrificar o eliminar a los hijos que nacían con alguna tara. Y hay muchos elementos de este tipo que ya digo, que hoy consideramos inimaginables y que evidentemente dicen muy poco en favor de aquellos que intentan dar una visión idealizada o que intentan glorificar lo que era el Estado espartano. Desde un punto de vista moderno esto no tiene ningún sentido. Era un Estado el cual quizás era admirable en algunos aspectos, pero evidentemente no se puede trasladar a la época moderna con una visión de admiración, porque de hecho no solo lo que he comentado, sino que también había otras cuestiones, como que era un estado que estaba basado esencialmente, bueno, en realidad como todos los estados griegos, estaba basado en la esclavitud. Pero en realidad la historia de Esparta en este aspecto es incluso todavía más, todavía va un paso más allá que otros estados. Porque el nacimiento de Esparta se debió en gran medida, se supone, aunque realmente es un poco misterioso como los detalles de cómo surgió el estado espartano de la época clásica. Pero uno de los elementos clave en el surgimiento, en el ascenso del poder de Esparta, es el hecho de que dominaron a una región vecina y convirtieron en esclavos a todos sus habitantes, o por lo menos a gran parte de sus habitantes, a los que no eliminaron los convirtieron en esclavos. Y por tanto tuvieron tenían el dominio sobre una gran cantidad de población
que usaban para realizar las labores que ellos consideraban más secundarias, más subordinadas, y ellos se dedicaban esencialmente sobre todo los hombres, se dedicaban esencialmente a la guerra. Y a esta otra población que tenían esclavizada, pues se podía dedicar al comercio, a la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, este dominio que tenían sobre esta población esclava era de una crueldad tal que incluso se sabe que había una institución que se llamaba Cripteia, que tenía una especie de rito de paso, era como una especie de demostración de madurez. Los jóvenes, cuando llegaban a cierta edad, se dedicaban se escondían en los bosques o por donde fuera, y durante una época tenían el permiso para eliminar, para ejecutar a cualquier esclavo que capturaran por el motivo que fuera. Y especialmente se aconsejaba ejecutar a los esclavos más fuertes, a los que destacaran pues, en algún sentido. Esto se trataba, en resumen, de infundir el terror en la población esclava y de mantenerlos controlados. De hecho, la supervivencia del Estado espartano se basaba en tener un control férreo sobre los esclavos que tenían bajo su mando. Y de hecho, históricamente, en el momento en que los espartanos perdieron algo de poder, pues perdieron el control sobre los esclavos y ya Esparta quedó reducida, el poder de Esparta quedó reducido a la nada prácticamente. Cuando en siglos posteriores el poder que tenían sobre esos esclavos, debido a que perdieron guerra contra otros estados griegos y esos otros estados exigieron que se dieran más derechos a esos esclavos y que se liberara mucho de esos esclavos, pues ya Esparta perdió el poder que tenía y nunca lo recuperó por completo. De hecho, este poder mítico que tenía Esparta, considerada como el estado griego militarmente más poderoso, pues esto duró realmente poco tiempo, duró posiblemente menos de 3 siglos, bueno, que tampoco es poco, pero no fue un poder continuo durante estos 3 siglos, y de hecho Atenas le estuvo disputando el poder militar durante gran parte de este tiempo. Y hay otros detalles en los que ya no voy a entrar para no extenderme, pero que van en el mismo sentido. Hoy día un lector moderno no puede enterarse de muchos de los detalles del funcionamiento del Estado espartano sin pensar que al contrario, a lo mejor que Atenas, que bueno, Atenas también tampoco se puede comparar a un Estado moderno, también tiene cosas que no serían inaceptables desde un punto de vista moderno, pero Esparta era incluso peor en muchos aspectos, y ya digo, en un Estado militarista era esencialmente lo que hoy consideraríamos un Estado fascista, aunque evidentemente no podemos juzgar con los estándares de hoy día estados de hace 2500 años. Esto está claro. Pero igualmente que no podemos hacer eso, tampoco podemos idealizarlo y considerar que eso es un modelo a seguir. Como parece que se está insinuando en ciertas obras literarias, como pueden ser 300, ciertas obras de la cultura popular que sugieren como que a lo mejor Esparta es un ejemplo a seguir. En absoluto, no podemos tomar un estado de hace 2500 años que aplicaba la esclavitud de la forma más cruel imaginable, la eugenesia, etcétera, etcétera, y pretender sacar ideas sobre lo que serían aplicables a un estado moderno. Finalmente, voy a mencionar simplemente que bueno, esta edición que tengo aquí no la considero especialmente buena, seguramente hay otras mejores. De hecho, he comprobado que aquí ha habido cosas que están censuradas en esta edición. Tengo la versión original en griego con una traducción al inglés, versión bilingüe. Esto es el primer tomo solamente, y aquí incluso en la traducción al inglés también incluso hay cosas censuradas, o sea que no se puede uno fiar nunca de las traducciones. Y lo que sí, quizás, a lo mejor si alguien no quiere enfrentarse a un libro de este tamaño, que ya digo que es bastante divertido. Esto no es un libro de historia moderna o un libro académico en ningún sentido. Es un libro que contiene muchas historias bastante amenas de muchas cosas que en realidad son leyendas. Pues, de todas formas, si alguien quiere digamos una versión moderna de lo que son estas historias,
Tengo aquí la versión inglesa de otro libro, pero que tiene traducción española, que es Fuego Persa, de Tom Holland. De hecho, en general los libros de Tom Holland son bastante recomendables porque son muy amenos, hacen un resumen este libro, de hecho, es prácticamente un resumen de la historia de Heródoto. Estos resúmenes modernos se podría considerar, en cierto modo, refritos de lo que son libros antiguos, como esta historia de Heródoto. Pero por otra parte, en muchas ocasiones dan información extra que no viene en libros de estos autores antiguos, porque de hecho aquí hay cosas que los autores antiguos podrían desconocer, como puede ser cosas que hoy sabemos porque se han descubierto arqueológicamente sobre el origen del Imperio Persa, en fin, detalles que a lo mejor incluso un historiador antiguo desconocía y que hoy día sabemos, y aparte de otros elementos que, debido a los avances de la historia moderna, pues un historiador antiguo no podía conocer. Entonces, en este sentido, pueden dar quizá una idea más equilibrada de lo que es el conocimiento de historias como esta, por ejemplo, de esta guerra, que un autor antiguo no podía dar. No es quizá a lo mejor tan directo, tan inmediato como leer a un autor antiguo como Heródoto, que muchas veces está contando cosas relatadas por testigos presenciales, pero por otra parte, de hecho son bastante interesantes. Y estos libros por ejemplo, este libro de Tom Holland es muy ameno. Esto se lee prácticamente como novelas, tiene mapas, tiene imágenes, fotos sobre, por ejemplo, artefactos arqueológicos. Está muy bien para un lector que a lo mejor no quiera meterse en la profundidad como leer la historia completa de Heródoto. Y también tengo otro libro más antiguo, bueno, curiosamente de Isaac Asimov. Isaac Asimov tiene un montón de libros de historia de este tipo. Este quizás puede estar un poco más obsoleto, porque este libro a lo mejor pueda tener 50 o 60 años, pero también es muy ameno. Y bueno, si tengo que recomendar alguno de los dos, casi recomendaría más el de Tom Holland, una cosa más actualizada, más basada en incluso descubrimientos de las últimas décadas. Pero el libro de Asimov también es bastante, y en general todos estos libros de Asimov, de la historia universal de Asimov, son en general bastante entretenidos. Para terminar, me gustaría insistir en la relevancia que tienen estas ideas, estas historias para nuestra actualidad. El objetivo de Heródoto al escribir su historia era contar el origen de la rivalidad entre Oriente y Occidente, entre Europa y Asia. Y hoy día, incluso en las noticias actuales, podemos ver que hay muchos elementos de esta rivalidad que todavía siguen existiendo, aunque evidentemente ha pasado mucho tiempo y todo se ha transmutado. Quizás los motivos son diferentes, pero no es algo que es totalmente ajeno a nosotros. Y también es relevante el hecho de que muchas veces el pretender tomar como modelo a sociedades antiguas o pretender idealizar a sociedades antiguas como las espartanas, como intentan obras como 300, no tiene ningún sentido. Por el momento que uno se pone a escarbar, descubre que las diferencias hacen que no se puedan tomar como modelo de forma alguna, porque hay cosas en ellas que serían inaceptables desde un punto de vista éticamente, desde un punto de vista moderno. Esto es todo, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.